Un saludo. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. Termina así esta parábola. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Afirma dar su vida en rescate por muchos. Este último término no es restrictivo. Opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres, sin excepción. No hubo ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Hasta aquí estos dos puntos que hoy queremos comentar. Y como veis, incluso tiene como propio título también, se remarca en ellos mucho la iniciativa del amor de Dios. Creo que podríamos decir también esto de otra forma, cuando se remarca que la iniciativa en la redención la tiene Dios, se quiere con ello decir que el amor de Dios, el don de la redención, antes es descendente que ascendente. Vamos a ver si intentamos un poco explicar qué es esto de que es descendente antes que ascendente. Pues hay una cosa muy clara, que se está remarcando en toda la Sagrada Escritura la prioridad absoluta, que la salvación viene del cielo a la tierra. El sacrificio de Cristo, antes que nada, es un don de Dios a la humanidad. La reflexión de San Juan es muy clara. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca. Esta es una reflexión primordial a la hora de comprender el sacrificio de Cristo. Este catecismo nuestro remarca que al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios Padre manifiesta su designio, que es un designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte. Luego intentaremos hablar un poco qué significa eso de que precede a todo mérito. Y en Cristo es el amor mismo el que inspira su sufrimiento y su muerte en aras a la salvación de los hombres. El sacrificio de Cristo, antes que nada, es un don de Dios Padre. Es el Padre el que entrega al Hijo para reconciliarnos. En este sentido, este sacrificio de Cristo es totalmente distinto, no es reductible, no es comparable a la historia de las religiones, a otras concepciones religiosas, en las que la primera dimensión no es la dimensión descendente, sino que es la dimensión ascendente. Es decir, en el resto de las religiones, la dimensión principal es la dimensión ascendente. Es el hombre el que tiene un intento de ganarse el favor divino, haciendo a Dios propicio para los hombres. Esas religiosidades primitivas, ¿no?, que hacen una serie de ritos para que los dioses no sean propicios. Es decir, es el hombre el que parte de él una iniciativa, porque él entiende que tiene que haber un Dios, y entonces hace una serie de ritos religiosos para que los dioses le sean propicios. Por ejemplo, ofrece unos sacrificios intentando con ellos ganarse el favor divino. Esa expresión, ¿no?, que ha sido muy propia de muchas religiones primitivas, que los dioses no sean propicios. Supone una dimensión ascendente, una religión entendida como algo que parte del hombre, una iniciativa del hombre que intenta ganarse el favor de Dios. Sin embargo, la visión cristiana es distinta, casi es la contraria. No es el hombre el que intenta ganarse el favor de Dios, no, Dios le buscaba al hombre antes de que el hombre le buscase a Dios. Ha sido una iniciativa de Dios salir en búsqueda de la oveja perdida cuando nosotros quizás no estuviésemos. Antes de que nosotros empezásemos a buscar a Dios, Dios ya nos estaba buscando. Antes de que el hijo pródigo empezase a pensar
debería de volver a la casa de mi padre, el padre ya le estaba atrayendo con su gracia para venir. Es más, esa idea que tuvo el hijo pródigo, volveré a casa de mi padre, estaba inspirada por su padre, por el Espíritu Santo, para que regresase. Nadie viene a mí si mi padre no le atrae. Dice ese texto del Evangelio de San Juan. Nadie viene a mí si mi padre no le atrae. Aquí, pues, para entender esto bien hay que decir que se están contraponiendo dos concepciones religiosas. Una religión natural o una religión revelada. Por religión natural entendemos todo intento del hombre para intentar ascender a lo divino, pues partiendo de sus propias fuerzas o de sus propias iniciativas. Pues el hombre intenta hacer unos ritos para entrar en contacto con lo divino, para hacer propicio a Dios, para ofrecerle un sacrificio y obtener de Dios a cambio un favor. Eso se llama religiosidad natural, porque parte del hombre, es ascendente, viene del hombre, intenta subir a Dios. Pero hay otra religiosidad que llamamos religiosidad revelada, y parte de la iniciativa de Dios que se descubre al hombre. Y Dios busca, como hemos dicho, antes al hombre que el hombre busca a Dios. Y son dos cosas muy distintas, que llevan a consecuencias muy distintas. Permitidme un ejemplo que yo también lo he recibido en una catequesis, y que a veces un ejemplo gráfico vale por 1000 palabras, ¿no? Para comparar lo que es religiosidad natural o religiosidad revelada. Imaginaros, pues, un autobús de largo recorrido, perdón, que me estaba equivocando de ejemplo. Imaginaros sencillamente, pues, un periodista que intenta conocer, pues, la vida de una persona famosa. Y esa persona sencillamente intenta desde la distancia intentar captar cómo será esa persona, intentar captar su intimidad, saca fotos a grande distancia con un teleobjetivo, está barruntando, intuyendo, deduciendo cómo será ese cantante o esa persona famosa a la que intenta conocer. Pregunta por él, algunos le dan referencias suyas, intenta sacar información, bien, reúne datos. Esto es lo que nosotros conocemos como una religiosidad natural. El hombre, con su capacidad, intenta conocer a Dios. Ese periodista intenta conocer en la distancia la vida del cantante. Pero un día se lleva la gran sorpresa de que, volviendo a casa, suena su teléfono, y la gran sorpresa de su vida profesional es que precisamente le está llamando a él personalmente al teléfono de su casa. Esa persona a la que él remotamente quería conocer algo de él, ese al que le sacaba fotos a distancia con un teleobjetivo, le está llamando a su casa en persona. Y le invita a ir a su hogar y a compartir con él una cena y a hablar de su intimidad, y le enseña su álbum de fotos y le explica sus proyectos. Y entonces, claro, el tipo de conocimiento que ese periodista tiene, pues, de ese cantante, es totalmente distinto de esta segunda forma que de la primera, porque la primera era comparable a la religiosidad natural en la que el hombre intenta acercarse a Dios, y la segunda es comparable a la religiosidad revelada, en la que Dios toma la iniciativa de comunicarse al hombre, toma la iniciativa de expresarle su amor. Pues bien, para entender el sacrificio de Cristo hay que entenderlo desde ese segundo punto de vista. Dios tiene la iniciativa de darnos el don del amor en el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz, antes de nada, es una manifestación gratuita que precede nuestro mérito, que precede todo mérito, en la que Dios nos expresa su amor gratuito. Eso es básico, y hay que decir que hay muchos textos en los que podemos apoyarlo. El amor no está en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos entregó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. Es Dios Padre, por tanto, el que por propia iniciativa proporciona el sacrificio de su Hijo como don suyo a los hombres. Bien, para entender adecuadamente esta iniciativa divina, tenemos que purificar algunos conceptos pues que hacen que lo entendamos mal, algunos conceptos que a veces hemos ido elaborando pues por una mala comprensión de la Sagrada Escritura, y que luego pues hacen sombra, por esos conceptos, por haber sido mal entendidos, hacen sombra, quitan protagonismo, quitan centralidad
a esta iniciativa divina. Uno de ellos es el concepto de mérito. Tendremos ocasión en el catecismo también de abordar esto de una manera más detallada, porque el catecismo aborda expresamente en un capítulo el concepto de mérito. Pero fijaros ya como este punto primero que hoy estamos comentando, el 604, dice: al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. Aunque sea brevemente, vamos a hablar del concepto de mérito, porque a veces nos puede hacer daño entenderlo pues de una manera equivocada para ensalzar sobre todo la iniciativa del amor de Dios. Claro, por mérito se ha entendido tradicionalmente el derecho a la recompensa. Uno ha obrado de una forma que tiene derecho a la recompensa. Y bien, lo malo es que uno intente aplicar ese concepto humano del mérito, que se lo intente aplicar directamente en nuestra relación con Dios. Claro, estrictamente hablando, un hombre delante de Dios no tiene ningún derecho a nada. Dios es la infinitud, Dios es el ser perfecto. Nosotros somos una criatura de Dios. ¿Qué derecho tiene la criatura ante el Creador? Pues es que es ninguno, O sea, es decir, entonces, por lo tanto, no se puede aplicar en sentido estricto el concepto de mérito en nuestra relación con Dios, en el sentido humano de retribución humana. El hecho de que, por ejemplo, pues un trabajador haya realizado determinados trabajos extras y por lo tanto tiene un mérito que tiene derecho a que sea retribuido. Y eso, por ejemplo, pues en la misma Sagrada Escritura vemos que hay muchos pasajes evangélicos que lo insisten. Ante Dios puede tener el mismo, entre comillas, mérito el que llevaba trabajando toda la jornada, el que fue contratado a media jornada o el que trabajó únicamente la última hora. Es decir, no podemos aplicar de una manera así literal la concepción humana de mérito en nuestra relación con Dios. Mérito sí que tiene, sin embargo, mérito tiene Jesucristo en su sacrificio redentor. Quien verdaderamente ha merecido es Jesucristo, porque Él no es una persona humana, es una persona divina. Y como persona divina que es, sus obras tienen un valor infinito, que no tienen las nuestras. Y la entrega de Cristo en obediencia al Padre, ese sí quiero, sí acepto la cruz, sí me ofrezco por todos, esa entrega de Cristo sí tiene un mérito infinito. Por lo tanto, entonces claro, la consecuencia podría ser esta. Nosotros entonces no tenemos ningún mérito. Sí, la fe católica dice que sí que tenemos mérito, pero entendiendo bien, fijémonos bien, el mérito nuestro, el mérito es el poder participar del mérito de Cristo. Es decir, Dios nos da la gracia, nos da el regalo de poder merecer. El mérito también es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios porque Él nos concede la gracia de poder merecer en Cristo. Por ejemplo, imaginémonos un enfermo que está postrado en su cama, como seguro habrá muchos que ahora nos estén oyendo. Y uno puede decir, vamos a ver, esta situación mía de dolor, esta mala noche que he pasado, ¿tiene algún mérito delante de Dios? Y la respuesta es muy clara. Por sí solo, por nosotros mismos, eso no tiene ningún mérito. Es decir, ¿qué es esa mala noche? ¿Qué es ese dolor tuyo ante Dios? En sí mismo no tiene ningún mérito. Pero unido al dolor de Cristo en la cruz, unido al sufrimiento de Cristo, que como es persona divina, sí que tiene mérito lo suyo, unido nuestro dolor al dolor de Cristo, participa también de ese mérito infinito. Cualquier sufrimiento del ser humano, unido a la cruz de Cristo Redentora, tiene un mérito infinito. Así pues, hay que decir una cosa, no entendamos la palabra mérito como si el mérito fuese algo que se contrapusiese, que fuese contrario al regalo inmerecido de Dios. No, el mérito no va en contra de eso. El mérito no va en contra de la afirmación de que la salvación es un regalo
un regalo gratuito de Dios, no va en contra, porque el poder merecer, que debemos de intentar merecer y tener méritos, pero el poder merecer es ya un regalo de Dios, porque si esa especie de esfuerzos que hacemos y esos sufrimientos no fuesen unidos a la redención de Cristo, serían baldíos, serían estériles, no valdrían nada. Por esto hay que entender nuestra expresión del catecismo, que dice que Dios nos ama con un amor de benevolencia que precede todo mérito por nuestra parte. Por supuesto, porque nosotros hay algo que nos precede a nuestro mérito, que es el mérito de Cristo en la cruz. Ese es el mérito que hace que nuestros méritos en minúscula tengan valor salvífico, tengan valor redentor. Nos precede el mérito de Cristo. Es más, el mérito de Cristo hace que lo nuestro tenga también el mismo valor y entremos en la misma palabra, bajo el mismo techo de la palabra mérito, aunque el suyo sea con mayúsculas y el nuestro sea con minúsculas. Es pues importante, ¿no?, entender el sentido de la palabra mérito, pues para que no deformemos este mensaje de salvación gratuito por parte de Dios. Bien, alabado sea Jesucristo.